Hola, espero te encuentres muy bien. En este video te voy a enseñar a cómo obtener la información o una fecha del último registro de ventas que obtuviste. ¿Sí? Supongamos que aquí tenemos una tabla que tiene una fecha, tiene el producto, tiene la cantidad y tiene una venta. Esta es una, digamos, una tabla de histórico, es decir, a medida que se genera una nueva venta, pues tú pones la información debajo. Hagamos un ejemplo, supongamos de que yo aquí estamos, de que hoy, no sé, es esta fecha, 16 del 02 del 2023, ¿sí? Y que bueno, vendí tantos productos con tanta cantidad y cualquier venta. Si yo quisiera saber cuál fue la última venta, sería esta, la que está en la fila 21. ¿Sí? Pero bueno, supongamos que la base es mucho más grande y que tú quieres tener ese indicador en un tablero de control o en otra hoja. Entonces te voy a enseñar cómo hacerlo. Aquí nos vamos a parar, ¿sí? En el lugar donde quieres tener el resultado. En este caso es fecha de la última venta. Vamos a tener que utilizar las siguientes fórmulas. Vamos a escribir en primera instancia la función contar a o count a, dependiendo del idioma en el que esté tu Excel. ¿Sí? Luego de esto seleccionamos la columna fecha, que en este caso es la columna A. Cerramos paréntesis, damos enter. Me dice que hay 20 registros. O bueno, 20 o hasta la última fila, que es 20, donde hay registros. Si yo quisiera saber, en este caso, el valor de esa última fila, en este caso de la 20, que sería esta, porque si yo ingreso aquí otra fecha, por ejemplo, voy a copiar una por acá, sí, ves que es 21, es decir, el último registro está en la fila 21. Para yo poder sacar el valor, tenemos que hacer uso de una función indirectamente, que es la función indirecto. Válgase la redundancia. Entonces, para esto me voy a parar en la fórmula. Al principio voy a escribir la función indirecto. En este caso también es indirect porque tengo el idioma inglés. Y entre comillas le vamos a pasar el nombre de la columna, que en este caso es la A, donde está fecha, entre comillas, y luego le añadimos el ampersand. Esto lo que va a hacer es decir, mira, si tu última fila es 20, entonces como le añadimos la A sería a 20. Y este es el parámetro que necesita la función indirecto para ir a la celda A20 y extraer el valor. Entonces, cerramos paréntesis, aquí paréntesis, y obtenemos este resultado. Esto es una fecha. Entonces tenemos que ir aquí, bueno, primero a general y darle fecha corta. Y aquí tenemos la fecha, como puedes ver. El último registro o la última venta se realizó el 15 de enero del 2023. ¿Sí? Entonces aquí ya puedes jugar. Si quieres saber el día, pues bueno, entonces vas a utilizar la función día o la función day. ¿Sí? Si quieres saber el mes, pues utilizas la función mes o la función month. ¿Sí? Y colocas la fecha. O si quieres el año, pues utilizas la función año o year y colocas la fecha y listo. Entonces así podemos obtener de una forma rápida y sencilla los valores o la fecha de la última venta que realizó en tu negocio o en tu empresa. Espero te haya gustado el video. No olvides darle like, suscribirte o seguirme para más contenido. Hasta un próximo video.